Señor les bendiga. Ven, vamos a orar y poner delante del Señor la palabra y que cada uno de nosotros podamos estar atentos para recibirla. Amén. Padre del cielo, te damos gracias, Señor, en esta noche, Padre, porque hemos invocado tu nombre, Señor, te hemos adorado, Señor, en la hermosura de la santidad, Padre, porque hemos podido, Señor, tener comunión contigo, Padre. Asimismo, Señor, queremos aprender de tu palabra, Señor. Queremos recibir el consejo, Señor, aún la estrategia que tú traes, Señor, en esta noche para cada una de nuestras vidas, Señor. Mira nuestros corazones, Padre, prepáralo, Padre. Aunque cada uno de nosotros tengamos la disposición, Señor, de mente, de corazón, Señor, de pensamiento, Padre, sujetamos, Señor, nuestras mentes a tu verdad y a tu obediencia, Señor. Derribamos todo argumento, Señor, y todo pensamiento que se levante contra el conocimiento de Cristo, Señor. Y que aún la palabra que venga, Señor, pueda ser recibida correctamente, Señor, y esta produzca fruto al 30, al 60 y al 100 por uno. Y que podamos, Señor, salir diferentes el día de hoy, Padre. Porque tú eres, Señor, el Rey y el Señor de cada uno de nosotros. Te adoramos y te bendecimos. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Pueden tomar asiento, hermanos. Aló, aló. Un, dos. Amén. Bueno, esta noche el Señor quiere traernos, primero que todo, una pequeña reflexión que quiere que cada uno de nosotros hagamos. Y al entender específicamente qué es lo que el Espíritu quiere que analicemos, pues también viene con una estrategia para poder nosotros aprender cómo defendernos y cómo entender lo que sucede espiritualmente. Entonces, la enseñanza se llama ¿Quién soy en Cristo? ¿Ok? Ahora, para poder introducir el tema, entramos en el punto de lo que significa la palabra identidad. Últimamente estuve escuchando mucho sobre esta parte de la identidad, ¿verdad? Y cómo cada uno de nosotros, cuando nos identificamos, por lo general vamos a dar ciertos rasgos, ya sea físicos o referentes a lo que hacemos para poder identificarnos. Si de hecho lo pensáramos, si estuviéramos en una entrevista de trabajo eh, y nos preguntaran, ¿quién es usted? ¿Verdad? Y probablemente yo diría, soy un hombre costarricense que le gusta la música, que tiene ciertas aptitudes. Y al final, digamos que eso es lo que a mí me identifica o me destaca, me hace sacar del resto de los demás. Pero el punto es eh, que a nivel espiritual nosotros no deberíamos basarnos en eso, sino en cómo Dios nos ve por encima de lo que nosotros aún humanamente podamos ser. ¿Por qué? Porque muchas personas se pueden autoidentificar con su profesión, ¿verdad? Por ejemplo, el hermano Beto, dicen, ¿quién es Beto? Ah, Beto es doctor. Y ya inmediatamente se encasilla que él es algo por lo que hace, ¿verdad? Hay otros que, por ejemplo, se identifican por el lugar donde nacieron, ¿verdad? Si estuviéramos en una reunión de diferentes países, pues yo soy costarricense, yo soy nicaragüense, yo soy estadounidense, ¿verdad? Cada uno se identificaría. Eh, Otros pueden identificarse a través de lo que poseen, ¿verdad? Que puede ser de que yo diga, yo soy pobre, o yo soy rico, o yo soy clase media, ¿verdad? Y eso pues obviamente también identifica. Nos puede identificar los hábitos, si soy deportista, si soy vegetariano, ¿verdad? Los malos hábitos también. En el caso, pues esperaría que no haya aquí, pero digamos que uno dijera, soy borracho, ¿verdad? O soy alcohólico, o soy mujeriego, o soy mentiroso, soy ladrón, ¿verdad? Todo este tipo de cosas son cosas que nos pueden llegar a identificar, eh, tanto de forma buena como mala, ¿verdad? Tiene también que ver la parte de
la forma de ser de uno, ¿verdad? Si uno es tímido, si uno es extrovertido, más bien. Eh, y para otros también lo que los identifica pueden ser tanto sus mejores momentos como sus peores momentos. Tal vez si una persona es deportista y fue galardonada con una medalla de oro, yo diría, yo soy medallista olímpico, ¿verdad? Y ya eso me identifica. Eh, pero también yo podría decirlo a lo contrario, soy huérfano, soy divorciado, estoy desempleado. Y todas esas cosas al final llegan a marcar en mí cuál es mi perspectiva de mí mismo, cómo yo me entiendo, y obviamente me afecta hacia el futuro que Dios puede llegar a tener, o el futuro que de hecho Dios tiene preparado para nosotros. El punto es cómo me estoy viendo yo. Y es por eso que a partir de aquí este, vamos a entender yéndonos directamente al origen. Nosotros no nos hicimos a nosotros mismos, sino que somos creados por Dios. Y por ende, si Dios es el creador, Él es el diseñador, Él es el que establece para qué fue creado algo, ¿verdad? Si yo dijera, voy a agarrar un carro deportivo para meterlo en una finca, obviamente el carro deportivo no fue hecho para meterlo en una finca, ¿verdad? Se va a desbaratar todo. El punto es que si usted va al diseñador, le va a decir, ese carro no es para ahí, ese carro es para carreteras lisas, hechas para velocidad. Entonces, Dios nos diseñó a cada uno de nosotros con un propósito. Y ese propósito tenemos que entenderlo, ¿verdad? A partir de lo que el diseñador, que nuestro creador, lo estableció. Entonces, hoy vamos a usar la Biblia. Ténganla todas ahí a la mano. Vamos a usar bastante la Biblia, porque el secreto de todo esto está en la palabra. Y el punto de esto es que quiero que cada uno de nosotros vamos a leer los versículos que van a estar apareciendo ahí en la presentación. Las vamos a hacer en voz alta, ¿ok? Súper importante que todos lo leamos y entendamos cada una de esas palabras, las guardemos en nuestro corazón y entendamos cuál es la identidad que Dios me da a mí, ¿ok? Cómo Dios me identifica a mí y a partir de eso yo saber entonces qué es lo que Dios quiere para mí. Entonces, en la identidad número 1, no sé si la tienen ahí, ¿listos? ¿Qué dice ahí? Soy creación de Dios. Entonces, lo primero que yo tengo que entender es que yo no me hice a mí mismo, aún los traumas, los dolores, los accidentes que pude haber pasado en mi vida no me definen, porque yo no me hice. El que me hizo es Dios. Y si aún he pasado por todas esas cosas, poderoso es Dios también para sanarme, para restaurarme y levantarme. Entonces, vamos a ir al primer versículo. El siguiente, Leo, por favor. Ok, entonces, cada uno de estos versículos quiero que los leamos todos juntos. Aquí van a aparecer, como son bastantes, para que no se estén como perdiendo mucho ahí en la búsqueda, si quieren los vamos leyendo de acá. Igual si los quieren anotar o si los quieren leer, pues con toda confianza. Génesis 1:27. Vamos a contarlo a la 1, a las 2 y a las 3. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó. Varón y hembra los creó. Entonces aquí determinamos que Dios es nuestro creador, ¿verdad? Vamos al segundo versículo. Dice Efesios 2:10, a la 1, a las 2 y a las 3. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Como dice ahí, fuimos creados en Cristo Jesús y con el propósito de cumplir esas buenas obras. Vamos a la siguiente. No, no salía otra del Salmo 100. No. Bueno, entonces busquemos Salmo 100, versículo 3.
En un ratito vamos a ver por qué es importante que lo proclamemos, que lo digamos. Lo tenemos, Salmo 100, versículo 3. Dice 1, 2 y 3. Reconoced que Jehová es Dios. Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Pueblo suyo somos y ovejas de su prado. Amén. Ahora pasamos entonces, sí, a la identidad número 2. Pasamos al tema que sigue, por favor. Que dice, soy pueblo de Dios. Entonces, Dios me da una identidad como su creación y ahora me da también una identidad como su pueblo. ¿Y qué hace con Dios con nosotros como pueblo? Vamos a irnos a 1 de Pedro 2.9, que lo van a poner ahí, y lo leemos a la 1, a las 2 y a las 3. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz. Admirable. Amén. Entonces, si vemos cuál es el propósito que Dios nos da como pueblo suyo, anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz. Dios estableció y nos dio identidad. Y esta identidad de pueblo tiene un propósito. Vamos a la tercera identidad. ¿Qué dice? Soy posesión de Dios. Qué lindo sentirse que uno le pertenece a alguien, ¿verdad? Cuando uno puede tal vez estar herido o triste y saber que uno pertenece a una familia y que puede llegar donde alguien que sabe que lo va a recibir, que sabe que lo va a amar, que lo va a consolar. Y qué importante es sentirse posesión de Dios. No somos huérfanos, no estamos a la deriva. Somos parte de lo que Dios tiene. Y como buen administrador que es nuestro Padre Celestial, ¿cuánto creen ustedes de que Dios cuida lo que es suyo? ¿Verdad? Y por ende Dios nos cuida a nosotros porque somos su posesión. Vamos al versículo siguiente. Dice 1 Corintios 6:20, a la 1, a las 2 y a las 3. Porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Amén. Al siguiente versículo. 1 de Juan 4:4. 1, 2, 3. Hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Amén. Entonces dice en Corintios, fuimos comprados por precio. Dios pagó el precio más alto que se pudo haber dado, que fue el entregar a su hijo inocente, su hijo perfecto, para que muriera en lugar de nosotros y por ende nos hizo posesión suya. Entonces, sintámonos valorados. Dios quiere reafirmar en nosotros el valor que tenemos, entendiendo de que como pueblo de Dios somos su posesión, somos su creación. Y vamos a ver ahora la identidad número 4 que Dios nos da. ¿Qué dice? Soy hijo de Dios y heredero de sus promesas. ¿Cuánto lo creen? Amén. Vamos a ir entonces al versículo. Estamos en Romanos 8, capítulo 8, versículos 16 y 17. Dice ahí, el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo. Si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Amén. Entonces, el Espíritu Santo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Como les decía, ya no somos huérfanos, ya no estamos abandonados. Dios nos adoptó en su familia y por ende nos da el privilegio de ser parte de la herencia que Él tiene para nosotros.
Vamos al siguiente versículo, Gálatas 4, del 6 al 7. Dice, y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba, Padre. Así que ya no eres esclavo, sino hijo. Y si hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo. Amén. Entonces vemos la belleza que se encuentra en la palabra. Y aquí, hermanos, dentro de lo que el Espíritu me indicaba, es entender qué estrategia, qué armas podemos usar cuando venga el enemigo a querer tumbar nuestra identidad. Cuando yo me sienta que no soy hijo de Dios, cuando yo me sienta que no, es que la iglesia me aparta o yo no me siento parte del pueblo, empezar a pronunciar la palabra del Señor, porque aquí está escrito mi herencia, aquí está escrito lo que Dios decretó para mí, y por ende, nada me va a poder separar de ese amor de Dios. Amén. Vamos a la quinta identidad. ¿Qué dice? Soy amado por Dios. ¿Cuántos lo creen? Amén. ¿Se sienten amados por Dios? Ese amor de Dios es un amor que tanto recibe, tanto cobija, tanto sana, como también a veces disciplina, porque el amor tiene que expresarse de diferentes maneras, con tal de que nosotros no nos perdamos, porque aun cuando vienen los castigos o las dificultades, no es el odio de Dios contra nosotros, es el amor de Dios para tratar de rescatarnos y tenernos dentro de su regazo, que no nos salgamos de ahí. Vamos al versículo, 1 de Juan 4:10. Dice, en esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Y seguimos al siguiente versículo, Isaías 43:4. Porque a mis ojos fuiste de gran estima, fuiste honorable, y yo te amé. Daré pues hombres por ti y naciones por tu vida. Hermoso. Qué hermosa la palabra del Señor. Que esto reafirme en nuestro corazón el amor que Dios siente por nosotros. Dice, no consiste el amor en que nosotros le hayamos amado a Él, sino que Él nos amó a nosotros primero. Nosotros no teníamos conciencia de la grandeza de ese amor hasta que Él vino a nuestro encuentro y nos hizo atraer hacia Él. Entonces, identidad, soy amado por Dios. Número 6, identidad, soy salvo y redimido. Amén. Efesios 2:8, el siguiente versículo, dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Entendamos que a través de esta identidad que Dios nos da, ya somos salvos, ya tenemos ese premio o ese galardón ganado a través de Cristo Jesús mientras nos mantengamos en Él. Y dice ahora el siguiente versículo, Isaías 43:1. Ahora, así dice Jehová, el creador tuyo, oh Jacob, y formador tuyo, oh Israel. No temas, porque yo te redimí, te puse nombre, mío eres tú. Amén. Hermoso la palabra del Señor. Y, como les digo, reafirmemos en nuestros corazones, en nuestras mentes, renovándolas a través de entender que somos salvos, que somos redimidos por Él. No tenemos que hacer algo para ganarnos eso. Ya Dios nos lo dio al ser sus hijos, al ser sus creaciones. Vamos a la siguiente identidad. Número 7. Soy nueva criatura. Amén. 2 Corintios 5:17. Supongo que varios se lo saben. Un versículo muy conocido, pero igual lo leemos todos juntos. 1, 2, 3. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es.
las cosas viejas pasaron y he aquí todas son hechas nuevas. Entonces, puede ser que muchos lo sepamos, puede ser que otros no, pero a veces los que lo sabemos en nuestras luchas podemos olvidarlo y dejar de entender que somos nueva criatura. Dios nos hizo nuevos, por lo tanto, no vamos hacia el mismo rumbo que antes podíamos tener, sino que tenemos una nueva dirección y es entender el propósito de Dios. Siguiente identidad, número 8. Soy libre del pecado. Amén. Versículo Romanos 6:22. Mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Amén. Entonces, libres, somos libres en el Señor, libres del pecado, de toda atadura, en el nombre de Jesús. Siguiente identidad. Número 9. Soy más que vencedor. Amén. Dice Romanos 8:37. Versículo. Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Bueno, ese no era el versículo. Es el que sale después. Creo que se devolvió. Ese era. Romanos 6:22. Dice, amén. Ah, es el mismo. Bueno, es Romanos 8:37, entonces busquémoslo. ¿No estaba Romanos 8:37? Ok. Romanos 8:37. Amén. Lo leemos juntos a la 1, a las 2 y a las 3. Antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Amén. Entonces tenemos no solo la victoria, sino más que la victoria, ¿verdad? Entonces hay una bonificación extra que recibimos por medio de Cristo Jesús, que fue el que nos amó. Amén. Vamos a la identidad número 10. Dice, soy cuerpo de Cristo y templo de su Espíritu. Amén. 1 Corintios 12:27. Amén. Dice, vosotros pues sois el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular. ¿Ok? Como les decía, Dios nos reafirma que no estamos solos, somos parte de un cuerpo, somos parte de un grupo. Y en eso también es importante saber que aún en nuestras necesidades contamos con un cuerpo que nos puede recibir, resguardar, abrazar, porque somos parte de un cuerpo, no somos individuos separados con nuestra relación con Dios y cada uno tiene que ver lo que hace, sino que somos partes unos de otros. Amén. Y el siguiente versículo, que sería 2 Corintios 6:16, dice, ¿y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo del Dios viviente. Como Dios dijo, habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Amén. Entonces, vea qué linda promesa. Dios habitará y andará entre nosotros. Y no solo, pienso yo, como que en medio del grupo, sino entre nosotros, aún internamente. Dios quiere habitarnos porque somos su templo. Amén. Siguiente identidad. Número 11. Soy sal de la tierra. Qué bonito, ¿verdad? Mateo 5:13. Dice, vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada?
no sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. Ahora, qué importante la parte de la sal. De hecho, si me ayudan a poner la imagen que sigue, por favor. Una imagen que, curiosamente, digo yo que el Señor me la puso, me salió hoy y dice, tienes que aprender a ser como la sal. Ella nunca es halagada por ser parte del menú, pero cuando falta, todos notan su ausencia. Que nosotros podamos ser esa sal, donde quiera que estemos, que en el momento que uno falte, la gente diga, algo pasó aquí, ¿verdad? ¿Por qué? Porque hacemos falta, porque somos esa sal, eso que da sabor, eso que llega a dar aún, parte de los símbolos de la sal es el amor, que podamos expresar ese amor en medio de todo lugar donde estemos. Y que, como dice ahí, no sea de que la sal se desvaneciere, sino que si no sirve, digamos, si se desvaneciere, no sirve para nada, sino que se echa afuera. Que nosotros no seamos de esos, sino que seamos los que establezcan ese amor, ese sabor en medio de cada uno de nuestros ambientes, de nuestras familias, de los trabajos. Amén. Vamos al siguiente, identidad número 12. Soy luz del mundo. Ahí mismo, Mateo 5, ahora el versículo 14, dice, vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. Amén. Entonces Dios nos puso para brillar, no escondidos, arriba, que se vea, ¿verdad? Porque la gente que anda en oscuridad está buscando ese faro de luz y nosotros debemos serlo. Siguiente versículo, 1 Tesalonicenses 5:5. Dice, porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día, no somos de la noche ni de las tinieblas. Entonces, como les decía, estrategias, armas, son golpes de espada que vamos a dar a través de esas palabras, a estudiarlas y aprenderlas. Amén. Identidad número 13. Soy amigo de Dios. Qué lindo eso, ¿verdad? Dice Juan 15:15. Ya no os llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor, pero os he llamado amigos, porque todas las cosas que oí de mi Padre os las he dado a conocer. Qué hermoso, ¿verdad? Entonces, saber de que Dios no nos considera simplemente sus criaturas o gente que depende de mí, sino que somos sus amigos. Él quiere tener relación con nosotros. Y Él nos da esa apertura, esa confianza de poder acercarnos a Él. Por ende, yo debo entender y, como les digo, reafirmar en mi mente que soy amigo de Dios. Es una de las identidades que Dios me ha dado como su hijo, como su pueblo, como su creación. Ahora, todavía faltan algunas identidades, pero quiero hacer como un pequeño paréntesis. En esta parte, ¿verdad? De todas esas identidades, todos las conocíamos, todos las teníamos claros en nuestro corazón y en nuestra mente, o hay alguna ahí como que realmente no la creo tanto, como que no me siento tan en confianza, no me siento tan amigo de Dios, tal vez, no me siento tan real sacerdocio, tan nación santa, ¿verdad? ¿Y es por qué? Porque nosotros todavía estamos viendo y entendiendo con nuestro razonamiento humano, con nuestros ojos, con nuestros sentidos. Y entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer uno? Pues la estrategia del Señor es hacer lo que acabamos exactamente de hacer. ¿Qué tenemos que hacer? Coger la palabra del Señor y de acuerdo a la identidad que yo me sienta falto, empezar a proclamar la palabra. ¿Por qué? Porque dice Romanos 10:17, así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Si yo la repito en mi mente, yo no la escucho. El mismo Jesús, cuando se enfrentó a Satanás, él le dijo, escrito está, y le daba la palabra. Jesús no hizo así y ya Satanás se fue, porque la pensó.
Es muy importante que nosotros pongamos en acción el pronunciar, el decir las palabras. Y eso como una oración propia, cada uno de nosotros. Si vemos los salmos, en varias ocasiones el salmista dijo, alma mía, alaba a Jehová. Alma mía, acuérdate de todos sus beneficios. Recuérdate, él se hablaba a sí mismo. Y no es una locura. Simplemente estamos reafirmando lo que Dios nos ha establecido y lo que Dios quiere de nosotros. Pero a veces nuestra mente, nuestros oídos no lo oyen. Y puede ser que estemos solos en nuestra casa, en nuestra habitación, sin nadie, pero si yo llego y proclamo la palabra de Dios, el Espíritu Santo viene y entra y empieza a hacer esa obra y afirmar la identidad que Dios tiene para cada uno de nosotros. Amén. Entonces, es muy importante que al hacer esto, nosotros lo que estamos haciendo es renovando nuestra mente, ¿verdad? De hecho, en algunas terapias de psicología que tuve que llevar hace algunos años, la psicóloga, que era una psicóloga creyente, me decía lo importante aún de hacer eso, de reafirmar en nosotros eh, que si yo no me siento amado, decir, yo soy una persona amada, yo tengo familia, yo tengo hermanos, tengo esposa, tengo hijos que me aman. O sea, yo tengo que decírmelo, porque si yo no me lo digo, yo no lo creo. Y si yo dejo esa duda revoloteando ahí por la mente, empieza a hacer nido en mí y cuando me doy cuenta, de verdad me siento pisoteado como que nadie me ama. Pero qué importante es tomar la palabra y empezar a proclamarla y decir, yo soy amado. ¿Por qué? Y vamos a los versículos que hace un rato vimos. Aún el mismo, de hecho que era uno de los que tenía ahí, pero para no sobrecargar tanto, Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Dios me amó de una manera inexplicable y es por eso que yo me puedo sentir amado, porque Él lo hizo por mí. Entonces, al hablar esto, nosotros renovamos nuestra mente y es algo que Dios quiere que hagamos. Vamos a ver un versículo en Efesios 4, del 22 al 24. Si no me equivoco, bueno, ahí está. Si quieres lo podemos leer aquí para que lo tengamos más rápido. Dice, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojados del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos y renovaos en el espíritu de vuestra mente y vestidos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Dice que me despojo del viejo hombre. Ese viejo hombre que piensa que nadie me ama, que piensa que nadie ha dado nada por mí, que piensa que, como les decía, me define mi fracaso, me define que me despidieron, me define mi enfermedad, me define aún mi edad, si puede que ya no me sienta joven, si puede que el joven quisiera ser adulto y no se siente adulto, ¿verdad? Todo ese tipo de cosas son ese viejo hombre del cual tenemos que despojarnos. ¿Y qué tenemos que hacer entonces para despojarnos de eso? Renovar. No es simplemente quitarlo, es sustituir. O sea, es quitar algo para poner algo nuevo. Eso es renovar. En el espíritu de vuestra mente y vestidos del hombre nuevo. Ese hombre nuevo es el que piensa así, Dios me ama, soy el pueblo de Dios, soy hijo de Dios, soy heredero de sus promesas. Y bajo ese pensamiento renovamos nuestra mente. Vamos a ir a Romanos 12:2, versículo también muy conocido, que dice, 1, 2 y 3, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Entonces me habla de que este siglo, esta época, este tiempo que estamos viviendo, está adoctrinando a la población de una cierta forma. ¿Y por qué se ven, digamos, tantos suicidios? ¿Por qué se ven tantas matanzas? ¿Por qué se ve tanta enfermedad mental que en este momento hay? Depresiones, ataques de pánico, cosas que la gente está viviendo. ¿Por qué?
porque nos estamos conformando a este siglo, a lo que está sucediendo aquí. Pero ¿qué tenemos que hacer? ¿Cuál es la estrategia del Espíritu? Transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Dios tiene una buena voluntad para cada uno de nosotros. Es agradable y perfecta para cada uno. Pero para eso yo debo, primero que todo, no conformarme al siglo, sino transformarme y renovar mi entendimiento. Y como les digo, ¿cómo lo hacemos esto? A través de proclamar la palabra y hacerlo en voz alta, creyendo lo que yo estoy diciendo, para que eso se reafirme en mí y me haga sostenerme en el momento de la prueba. Ahora, yo busqué la palabra renovar en el diccionario Strong. Tanto en Efesios como en Romanos, la parte de renovar básicamente dice que es lo mismo que se entiende en español, es renovación. Entonces busqué la palabra en español, ¿verdad? Y lo que dice es la acción y efectos de renovar, modernización, actualización, reforma, rejuvenecimiento, regeneración, transformación y renovamiento. En otra decía también metamorfosis, la parte de el cambio de una cosa a otra. Ahora, en este caso, me llamó mucho la atención la palabra actualización. No sé cuántos tengan como cierto conocimiento de la parte tecnológica, y si no, yo creo que casi que todos hemos escuchado de que, ay, mira, me salió una nueva actualización del teléfono, ¿verdad? O, qué sé yo, la aplicación de Teams o el Zoom, me salió una actualización y tengo que hacerla. Y a veces esas actualizaciones no son como tan rápidas, ¿verdad? Sobre todo cuando hace Windows, los que usan Windows, ¿verdad? Empieza a descargar esas actualizaciones, es 1 hora, 2 horas ahí descargando las cosas y luego volver mientras él las instala y toda la cuestión. Entonces, ¿qué me hacía pensar el Señor? Que nosotros podemos estar como en esta misma analogía de la actualización, como que si fuéramos una computadora, ¿verdad? ¿En qué sentido? Que nosotros tenemos que ir renovando nuestra mente. Y yo lo veía así, renovar nuestra mente es como actualizar el software, digamos, como que fuera el programa que vamos a usar, la aplicación. No es el teléfono en sí, sino una aplicación que voy a renovar. Entonces, esa renovación, cuando se empieza a actualizar, puede ser que dure tiempo. Pero ¿qué pasa si, por ejemplo, eso se está descargando de internet y se va al internet? ¿Qué pasa con eso? Hasta ahí llegó. De hecho, se me olvidó poner una imagen que ahí me encontré de hace mucho tiempo, bueno, hace varios años, cuando apenas estaba naciendo el internet. Me acuerdo una vez que iba a descargar creo que era una aplicación o una actualización de una aplicación. Y se usaba el cable modem o el modem de teléfono, no sé, los que se acuerdan de esa época, y se fue la señal. Y de un pronto a otro, lo que decía que duraba 3 horas en descargarse, salió 47 años para descargarse. Y es curioso, pero de hecho es algo que si ustedes buscan en internet, esas imágenes todavía existen. La gente les tomaba fotos y todo porque perdía la conexión. Y póngase a esperar, ¿verdad, papito? Porque eso es bien largo el asunto. ¿Qué pasa con nosotros? ¿Cómo lo vemos en esta analogía? ¿Cuál es nuestra conexión que tenemos que tener? Con el Padre. Amén. Ese es nuestro internet. ¿Y qué pasa si el proceso que yo estaba de actualización, yo me desconecté? Ya no me gustó, digamos, lo que me estaba entrando y preferí mejor hacer lo que mi carne quería. Interrumpo la actualización que estaba recibiendo. ¿Y qué pasa? Que entonces ese proceso empieza a alargarse. Y ese proceso que tal vez podía ser medianamente corto, al final termina siendo largo. ¿Por qué? Porque no estoy en la conexión continua que debería estar. Entonces dice que es un proceso de transformación y por ende nosotros necesitamos en este momento siempre, digamos, tanto en el periodo de buena voluntad de Dios, si lo queremos ver así, de que tal vez no estamos pasando como por alguna dificultad, que las cosas están bien, pero sobre todo en los momentos difíciles.
es donde más, yo pienso que ahí es donde más está actuando el proceso de actualización. De hecho, algunas actualizaciones, para los que manejan mucho este tema, obligan, si es actualización del programa, del software, obligan a que haya un cambio de hardware, digamos, no la aplicación, sino ya cambio de teléfono, porque el teléfono ya no me sirve. O sea, el programa se actualizó a tal nivel de que ya el teléfono no tiene la capacidad de sobrellevarlo y tiene que cambiar teléfono, ¿verdad? Eso también puede llegar a sucedernos en nosotros en la parte física. Digamos que nosotros somos como el teléfono. Y yo lo veía dentro de mí. Yo, los que saben, digamos, he pasado por un proceso de salud fuerte desde hace varios meses. Y yo veía cómo Dios ha tenido que actualizar mi hardware, en donde he tenido que cambiar cosas que no tenía previstas cambiar. He tenido que amoldarme a cosas, andar cosas extras en mi cuerpo que no tenía que tener médicamente. ¿Por qué? Porque de una forma u otra Dios utilizó sus cambios para hacerme volver a tener la conexión y volver a tener la actualización de la renovación de mi mente. Entonces, era necesario que para poder recibir la información nueva, la actualización, y espero poder hacerme entender, no sé si les queda muy complejo el ejemplo, pero era necesario que mi cuerpo también cambiara en algunas cosas. Y así lo podemos ver con las enfermedades, porque a veces podemos andar como despistados de Dios, pero caemos en una enfermedad y ahí sí, Señor, aquí vengo, ¿verdad? Y eso, de una forma u otra, nos hace nuevamente tener esa conexión con el Padre y tener esa habilidad de poder cambiar y poder transformarnos y renovarnos. Entonces, no menospreciemos los procesos que estemos viviendo. Cada una de las cosas que pasamos, Dios las utiliza para seguir actualizándonos, para seguir renovando nuestra mente. Y es necesario que podamos seguir creciendo en ese conocimiento. Amén. Ahora, vamos a ver entonces un par de identidades más, que dice la identidad número 14. ¿Qué dice? Amén. Soy un pámpano. Vamos al versículo Juan 15, del 4 al 5. Dice, permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer. ¿Se les parece eso al desconectarnos de internet? ¿Qué pasa si yo me desconecto de la vid? Nada puedo hacer. Me quedo varado a esperarme como le pasó al pueblo de Israel cuando salió de Egipto. Iban a la tierra prometida, un proceso que tenían que durar 40 días en llegar a la tierra prometida desde que salieron de Egipto. Y duraron 40 años. Porque llegó un punto en donde ellos quisieron desconectarse de Dios, no creerle, no creer a su palabra. Y Dios trajo, obviamente, el castigo por causa de la desobediencia y por causa de que ellos no entendieron que separados de Dios nada podemos hacer. Somos un pámpano y tenemos efectivamente beneficios porque tenemos la unción del Santo, tenemos ese poder que proviene del Cristo, que nos da esa capacidad de recibir la identidad de hijo, la identidad de ser amado, la identidad de ser pueblo de Dios. Pero nada de eso sirve si yo me despego de la vid, porque la vid es esa fuente donde nacen todas esas promesas. Amén. Entonces, ahora, ¿cuál es ese fruto que dice ahí? Porque dice que si nosotros permanecemos, este lleva mucho fruto. ¿Y cuál es ese fruto? Vamos a verlo en Juan 13, 34 al 35. ¿No está? Ok, si quieren busquémoslo entonces, por favor. Juan 13, 34 al 35.
Amén. Juan 13, 34 al 35 dice, 1, 2 y 3. Un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros, como yo os he amado, que también os améis unos a otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. Entonces, ¿cuál es el mandamiento? ¿Cuál es el fruto que Dios quiere o que se va a llegar a manifestar en nosotros por permanecer en Él? Amándonos unos a otros. Recordemos que Dios es amor. Y nosotros, por ende, al ser hijos de Dios, tenemos que ser ese reflejo del amor, de esa naturaleza divina en medio de la tierra. Y amor no solamente a los que son cercanos a nosotros o que somos nuestros amigos, nuestros compinches, ¿verdad? Sino amor sobre todo a los que no merecen nuestro amor en nuestro razonamiento, ¿verdad? Ahí es donde realmente se ve el amor. Cuando amamos a aquellos que nos maldicen, que nos vituperan, que nos calumnian, ahí es donde realmente se pone a prueba si estamos siendo ese fruto, si está naciendo ese fruto en nosotros por permanecer en Cristo. Porque si no, lejos de Cristo, nada podemos hacer. Y es normalmente donde van a salir nuestra naturaleza, nuestra carne, a querer defendernos, a querer pelear por lo nuestro, sin pensar de que yo debo ser un testimonio de amor a aquellos que no lo conocen y que necesitan ver algo diferente, sentir esa sal en medio de nosotros. ¿Ok? Entonces, esa identidad que Dios nos da es de ser su discípulo. ¿Cómo seremos sus discípulos? Si permanecemos en Cristo y segundo, si amamos los unos a los otros. Entonces, pidámosle al Señor las fuerzas y la fe y la valentía para apropiarnos de estas verdades. Amén. Y caminar cada día teniéndolas presentes en nuestra mente, renovando nuestra mente, nuestro corazón por medio de esas promesas que son verdaderas. Vamos a ver un par de versículos más y le pido a los hermanos de alabanza si pueden pasar, por favor. En 2 Corintios, primero, 2 Corintios 1:20. ¿Qué dice ahí? Vamos a leerlo. 1, 2, 3. Porque todas las promesas de Dios son en Él, sí, y en Él, amén, por medio de nosotros para la gloria de Dios. Entonces tenemos la confianza de que lo que Dios nos ha prometido, de que si Dios nos ha dado en esta noche 15 identidades, 15 ideas que nos reafirman, que nos hacen entender el valor que tenemos para con Dios y en Dios, que esto no debe ser algo que nos debe tumbar espiritualmente, sino que debemos sostenernos a través de ellas, confesándolas, reafirmando nuestra mente, renovando nuestra mente, actualizándola, para que entonces podamos recibir las promesas que Dios tiene. Y el último versículo, Hebreos 10:23, dice, 1, 2, 3, mantengamos firme, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Entonces, no estamos solos, hermanos. Dios ha traído estrategia, nos ha enseñado cuán amados somos, cuántas promesas somos. Se las repaso. Soy creación de Dios, soy pueblo de Dios, soy posesión de Dios, soy hijo de Dios y heredero de sus promesas, soy amado por Dios, soy salvo y redimido, soy nueva criatura, soy libre del pecado, soy más que vencedor en Cristo, soy el cuerpo de Cristo, templo de su espíritu, soy sal de la tierra, soy luz del mundo, soy amigo de Dios. Soy pámpano, parte de la vid que es Cristo. Y por último, soy su discípulo. Amén. Vamos a ponernos de pie para orar. Y quiero que terminemos cantando un canto, reafirmando y entendiendo la idea de que somos hijos de Dios
y que por eso debemos gozarnos, no lamentarnos, porque estamos en las manos del Todopoderoso. Eterno Señor, delante de ti, Señor, presentamos nuestras vidas, Padre. Te damos gracias, Padre, por la palabra que has traído a nosotros, Señor. Permite que cada una de ellas cale en nuestro corazón, Señor, en nuestra mente, Padre. Renueva nuestros pensamientos a través de tu verdad, Señor. Que tus promesas y tu fidelidad, Señor, podamos verla cumplida en cada uno de nosotros, Señor. Desde el más niño hasta el mayor, Padre. Que toda debilidad, que toda flaqueza, Señor, aún humana, de pensamiento, Señor, de actuar, Padre, podamos entregarla delante de ti, porque aunque todavía no veamos la obra completa, Señor, podemos, Señor, creer y reafirmar en nuestro corazón, Señor, de que lo que has hecho, Señor, tú lo cumplirás y lo llevarás hasta llevarlo a esa obra perfecta, Señor, en Cristo Jesús, Padre. Te pido que bendigas a tu pueblo, Señor. Llénanos, Señor, con tu presencia y permítenos gozarnos también en medio de la alabanza, Señor, que vamos a darte a ti en este momento. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.